Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén, cómo están. Aquí Cristian Fuentes con una nueva revisión o review de otro cuchillo. Y en este caso, nada más ni nada menos que el Easy 4. El afamado Easy 4. Por fin llega a nuestras manos. He de decir de que compré la versión más básica que hay, obviamente pensando en que tal vez no me iba a gustar mucho, así que no quise gastar tanto, solamente $90 y más el envío, creo que fueron alrededor de $110. Y bueno, vamos con él. Así que como ya tenemos el S6, pensé que no me iba a gustar mucho, así que por lo tanto no quise invertir tanto en él. Compré la versión, como les digo, básica, que es una versión que viene sin estuche. Como yo no recomiendo los estuches de Kydex o digamos las vainas de Kydex para estos cuchillos pequeños porque se desbalancean mucho los cinturones. La verdad que para mí son inútiles. Compré esta versión. Bueno, para mostrar otro poco, bueno, lo que viene, lo típico de todas las tarjetitas con las indicaciones para sobrevivir de alguna manera, ¿cierto? Con las señaléticas, señales que se pueden hacer de auxilio, un par de stickers de Easy, de la compañía Easy, y otro de la escuela de supervivencia de Randall. Perdón que no puedo sacarla, ahí está la otra al fondo, una reseña de algunos cuchillos acá en otra tarjeta, la típica que ustedes tal vez conocen. Bueno, la boleta que fue comprada en Amazon, así que no lo voy a mostrar muy, pero quiero saber si ahí está el valor que salió total. Bueno, ponen, como pueden ver, $118 con el envío de 8.39, así que el cuchillo costó $92,58. Ojo, ya, este es lo más barato que lo pueden encontrar para hacer esta reseña. Bueno, yo ya lo había abierto, lo había mirado un poquito. Vamos a sacar esto, viene recubierto solamente con ese cartoncito y lo vamos a observar ahora. Y la verdad que me dejó con gusto a poco, debo decirlo, porque la verdad que consideraba que este podía ser un cuchillo que me iba a gustar de la compañía. El Easy Laser, que no me acuerdo exactamente el nombre, me gusta más ese modelo, creo que me gustaría más que todos los otros, en realidad sería el único, creo yo, con el cual me quedaría. Eh, Voy a comenzar por lo bueno de este cuchillo, o por lo que me gusta. Me gusta la construcción, que se ve sólida. Eso no hay nada que decir. Es un cuchillo que se ve sólido, se siente sólido. La micarta de este tipo de tela me encanta. Es mi favorita en los cuchillos. Esto es lo que yo prefiero en cualquier cuchillo que tenga yo o me den. Esta es la textura que yo quiero, una textura semi rugosa, no tan suave ni tampoco excesivamente rugosa. Es perfecta. Creo que lo que más me gusta de los cuchillos de Randall, lo que más me gusta de Easy, son los mangos. Estos mangos. Los amo, los adoro. Hay mucha gente que se queja de ellos, no les gustan. A mí me encantan, me encantan. Este mango me encanta para la mano. A pesar de que este es un mango corto, como pueden ver, un mango cortito, que muchos reclaman eso, yo tengo una mano mediana, pero calza bien, creo, alcanza justo. Incluso podría tal vez golpear con un poco de esfuerzo y no se me sale desde aquí. Tendré que tener precaución o subir acá al choil y golpear desde más arriba si necesito partir un coco o romper algo. Tendría que poner mi dedo acá con precaución porque el choil también es otro detalle. No es un choil muy grande, por lo tanto, si yo pongo toda esta parte, es posible que me corte, ¿ya? En cambio, tendré que usarlo desde acá, desde esta posición, con la parte del dedo, la primera parte, digamos, del dedo, ¿ya? No se puede usar así, porque queda afuera, ¿ya? Es peligroso ahí para cortarse. Bueno, tiene los liners, como saben, los separadores. Vamos a ver un poquito las medidas. Voy a echar un vistazo así
a lo corto, porque en realidad tengo muchos cuchillos que mostrarles. Llegó una tonelada de cuchillos chinos, así que muy baratos, y esos son los que más me interesa mostrar por el precio, por el valor, porque son económicos, y eso es lo que quiero hacer. Bueno, este tiene 5 milímetros exactamente. El ancho de pala, esto es lo que me pareció poco, quedé con gusto a poco. El ancho de pala es de 3,2. El largo, bueno, lo voy a ver acá en la mesa, lo siento que no lo puedan ver. El filo útil son 10,5 centímetros y el largo total de la hoja 11,8. 11,8 más o menos, 11,5 el largo total hasta aquí donde comienza donde está el recazo. Ya, la configuración de la hoja, la verdad que, a ver, el color me gusta mucho. Vamos a ver qué tal está con el uso. Veamos. Comprobemos aquí qué tal va digamos, con la madera. A ver, vamos a poner una posición que puedan ver. No es excesivo, no es el mejor en madera. Obviamente que no es el mejor trabajando en madera. Pero trabaja, lo hace. Ya como pueden ver, puede trabajar la madera. No va a ser mejor que un Scandi, por supuesto que no. Eh, Veamos ahora qué tal corta. Veamos el filo de fábrica en realidad, porque estamos revisando acá el filo de fábrica ahora. La verdad que no me gusta mucho el afilado que trae. Sin embargo, corta bien. Pueden ver que está bien. Está decente. Ahora, veamos qué tal perfora. Que esta fue la falla que tuvo ¿recuerdan ustedes en el video del Lion Steel? Perdón, Real Steel, que perforó aquí en la madera y se dobló la punta. Bueno, veamos qué tal este. Porque este se ve más puntiagudo, así que debiese más o menos perforar también la madera, más o menos similar. El Real Steel, el Pathfinder, perforaba excelente. Ahí viene la perforación que hizo, fue excelente para perforar la madera, nada que decir. También no dije del Pathfinder que sí retiene bien el filo, retiene bastante bien el filo, así que tampoco lo mencioné, pero ahora lo voy a decir, porque lo vamos a sacar a la palestra pronto. Veamos qué tal está esto. Por lo que yo puedo ver acá, no tiene ningún fallo. Sin embargo, veo diferencia del afilado. Es decir, un segundito que vamos a abrir las de esto. Perdón. O da un poquito más de luz. A ver, no sé si me pueden entender que a este lado, por ejemplo, en la punta, puedo observar un tipo de biselado diferente al del otro lado. El otro lado ha sido un poquito más grande. No es tan grande la diferencia, pero al ponerlo así, sí se ve un poco más inclinado hacia un lado. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo percibo desde acá. Sin embargo, la punta no se dobló ni le pasó nada, como si le sucedió al Real Steel. ¿Ya? Punto a favor del Easy en este caso, ya que este cuesta $20 más que el Real Steel. Me gusta más este, sí, me da más confianza, sí, eso sí, comparándolo también con el Real Steel. Lo que no me gusta, como ya lo he dicho, es la cobertura del acero. Esta protección a mí no me gusta. Yo hice ayer cortes de pan, lo siento mucho por no haber mostrado. Algunos cuchillos pasan muy bien, otros no. Otros solamente cargándolo con el filo cortan bien el pan y lo hacen perfecto. Este no estaba ayer, este llegó hoy día, así que la prueba la hice con el Easy 6 y el Easy 6 debo decir que no pasó la prueba, no hizo un corte fino,
como lo hicieron los demás. Así que la verdad que no me convenció. Veamos ahora cómo se compara con los demás cuchillos. Veamos, eso es súper importante. Bueno, a ver, aquí esta es la revisión que viene después, que es el Master Hunter de, de Cold Steel. ¿Ya? Vamos a hacer la revisión de este también. Así que vamos a ponerlo acá para ver cómo se compara. Como pueden ver, las proporciones de la hoja son bastante similares. Bastante similares. El mango obviamente es más largo del Cold Steel. Me da más seguridad en la mano, mucho más seguridad. Es un mango horrible, pero después vamos a hablar de él. Sin embargo, me encanta la hoja, el acabado y eso, mucho más digamos, el de Easy. Yo hubiese puesto esta hoja en este mango, que sería mi cuchillo perfecto. Sin embargo, este mango funciona bien, ¿ya? Bueno, lo vamos a dejar acá, vamos a dejar este ya, vamos a buscar otros, a ver si, para comparar un poquito, ya que me imagino que van a querer ver una comparación, no lo sé, solamente lo presumo. A ver, podemos sacar el Joker, aunque el Joker no sé si está en esta categoría. Pues, bueno, yo creo que sí, porque en realidad igual es un cuchillo más o menos de las mismas dimensiones. Vamos a poner ahí. Denme un segundito para sacar otros cuchillos. Están en algunas cajitas algunos. No los tenía preparados aquí, pero ahora lo hacemos rapidito. A ver, vamos a poner en realidad ese es. Vamos a poner este acá. Este acá. Vamos a poner también al Mora, ya que lo teníamos aquí. Vamos a dejar el Mora ahí. Y algo que me falta podría ser el Cavar. El Cavar 19, ¿cierto? Como que no. Claro que sí. Porque ese viene siendo la contraparte, ¿cierto? El cuchillo, digamos, que deberíamos decir es como la competencia de este, ¿cierto? Vamos a poner un poco más acá. El Nesmuk, el 19. Y por último, déjenme ver cuál otro podemos poner. Ah, el Real Steel, que revisamos ayer. El Pathfinder. Con su hermosa funda. Ay, no entiendo estas compañías. Grandes compañías. Pero bueno. A ver. Entonces, vamos a poner esto por acá. Ahí, ahí, ahí. Vamos a tratar de organizar esto un poco. A ver si se puede ver. A ver, este cuchillo en realidad, el Real Steel, quedó como en un rango intermedio, porque este mide casi 12 centímetros, que vendría siendo más o menos parecido a lo que mide el Easy. Sí, muy bastante parecido. Y estos son cuchillos que podrían compararse un poco, claro que sí. Perdón, ahí los voy a poner un poco más a la mano. Eso, evidentemente, una hoja más fina. Esta es una hoja muy cortadora, mucho más cortadora que la del Easy. Y ahí está la crítica mía. Sin embargo, el mango de este es muy liviano. Como viene esqueletizado, esto no, la verdad que no me gusta. Sin embargo, es un cuchillo bastante bueno. Hay que decirlo, porque este es un cuchillo bastante bueno. A pesar de esos fallos, haber perdido la puntita aquí, bueno, es un cuchillo bueno, de todas maneras. Ahora, volviendo a nuestro Easy 4. Creo que hay mejores opciones, sin duda alguna, por menos dinero. Por ejemplo, este mismo Cold Steel.
mucho más económico, mucho más económico. El acero, hay que verlo qué tal funciona ahora, eso lo vamos a ver pronto cuando revisemos este. Joker, la casa Joker. Joker yo recomiendo también, siempre y cuando no sean los MOBA, porque los MOBA, aunque muchos españoles, lo siento mucho a mis queridos amigos españoles, el MOBA para mí es un acero muy blando, comparable creo yo incluso que el 420, 420. No quiero llevar al cerro o al monte o estar en un estado de supervivencia con un cuchillo que tenga que estar constantemente sacándole filo, porque sería lo mismo que llevar un cuchillo chino de cualquier gama, como los que tengo acá, que les voy a presentar después, como por ejemplo un cuchillo chino normal como este, que se los voy a mostrar después, les voy a hacer una pequeña muestra. Cuchillos como este, miren qué hermosura de cuchillo. Este es un cuchillo de $6. $6. ¿Me pueden creer? Que se los voy a mostrar en los videos que siguen. $6 costó este cuchillo, imagínense. ¿Eh? No tiene choil, obviamente, pero es un cuchillo muy usable, muy de campamento, porque es muy bueno para pelar, para cortar, para procesar alimentos. Imagínense, pero costó $6. Miren la hoja, miren la preciosidad de hoja que tiene. A ver, déjenme ver si puedo lograr enfocar aquí. Miren la hoja, por favor. Miren esa hoja en madera. $6, ¿lo pueden creer? La funda es una mierda, sí, lo sé, pero pueden desarmarla, comprar un pedazo de cuero y usarla de matriz para fabricarle una buena funda a este hermoso cuchillo. Que dicho sea de paso, este, este cuchillo, aunque sea un cuchillo 420 de acero 420, que es comparable al MOVA, va a perder el filo casi igual. Pero esto cuesta $6. Les vuelvo a decir lo mismo. Es impresionante. $6. ¿Escucharon bien? ¿Quieren saber cuánto mide de hoja? Les voy a hacer un spoiler aquí. ¿Eh? De hoja tiene 3 milímetros. 3 milímetros. No es exageradamente ancho, pero díganme, ¿qué cuchillo de 3 milímetros que sea que el acero, digamos, digamos, sea este Damasco, vale tan barato? Ninguno, ¿cierto? Y de hecho compré dos. Son tan económicos que compré dos, porque supuse que estos se van a acabar muy rápido. ¿Ya? Así que se los voy a mostrar en los videos que vienen. Bueno, y así como ese, también hay mierda, perdonen la expresión y la palabra, como este, que es una mierda, que después se los voy a mostrar. Un cuchillo de $4. Este es un cuchillo de $4. También se los voy a mostrar enseguida. Así que bueno, pasando de eso, considero que el MOBA es un acero tan blando o igual que el 420 que usan todos los chinos. Así de simple y así de directo. Por lo tanto, cualquier acero superior al AUS 8 o al 12C27 podríamos decir, porque incluso el AUS 8 se defiende un poco, porque no es tan malo, no es tan conservador de filo tampoco. El D2 de los chinos no es tan bueno, no, para nada, no podemos confiar en ese. El Zambic 12C27 que usa Mora tampoco es tan firme, no retiene tanto tiempo digamos, el filo, tampoco. Todos lo aman porque es confortable, porque corta bien en la madera. Por supuesto, claro que sí, estando bien afilado, sí, va a ser muy cortador, pero no retiene tanto el filo. Hay que pasarlo y llevarse afilándolo, ¿ya? Entonces, de ahí es cuando entramos a la carrera de los aceros. Y si no tenemos un dedos confiable, de buena calidad, de una compañía que nosotros le creamos que realmente tiene un dedos de buena calidad, no nos queda más que los aceros Zambic, ¿ya? Como el 14C28N de Ruike, que usa Ruike, que es un excelente acero, en este yo confío, y aquí llegamos ahí sí.
Una marca que obviamente nos da la confianza de que tenemos un buen acero. No es el mejor, no es premium, pero es un 1095 bien tratado, con un buen tratamiento térmico que nos va a aguantar bastante. Y ese es el plus de la compañía Easy y todos sus modelos. No es más que eso. Es la seguridad de que tú tienes un acero y un cuchillo que va a aguantar. Nada más que eso. No es el mejor para cazar, no es el mejor para madera, no es el mejor en bushcraft, no es el mejor en nada, pero es el cuchillo más polivalente que puedes tener. A, digamos, el costo de saber de que es un buen artículo que te va a durar y va a sobrevivir en el tiempo. ¿Ya? Así que bueno, nos vemos y pasamos al siguiente. Espero que lo vean y me den mi like, por favor. Ayúdenme a subir este en mi canal. Somos solamente 170 y algo de suscriptores. Ayúdenme a hacer crecer este canal. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Bye bye.